En este video vamos a hablar de algo súper importante en el trading, que es el apalancamiento, cómo se utiliza de manera correcta, y para eso tenemos que entender algo que es sumamente importante, que es cuál es el propósito que nosotros tenemos para utilizar apalancamiento en el trading. O sea, si queremos simplemente para poder multiplicar el capital y obtener ganancias rápidas, o simplemente si queremos compensar esa falta de capital utilizando apalancamiento y siendo un poco más rentable en nuestras operaciones a mediano y largo plazo. Si ustedes son parte del primer grupo que solamente busca multiplicar el capital y obtener ganancias rápidas, muchas veces este tipo de personas terminan perdiendo la cuenta o simplemente terminan en el ciclo infinito de ganancias y pérdidas. Esto quiere decir que muchas veces ganan durante una semana muy bien, durante la siguiente semana lo vuelven a perder, luego lo vuelven a recuperar o a quedar con la cuenta en positivo y luego vuelven a perder lo que ganaron. Y así entran en un ciclo infinito de ganancias y pérdidas, y al final de cuenta simplemente esa cuenta no es rentable, o las ganancias que obtienen generalmente suelen ser muy pocas, o incluso algunas cuentas terminan con pérdidas. Por eso es súper importante entender no solamente cómo funciona el apalancamiento de manera básica, sino cómo utilizarlo correctamente, porque esa es la base principal que va a hacer que una cuenta sea rentable o incluso que una cuenta desaparezca. Para poder aplicar el apalancamiento correctamente existen 5 puntos que son súper importantes que ustedes tengan en cuenta incluso antes de aplicar cualquier tipo de operación. Lo primero y más importante es cuánto capital ustedes tienen disponible. De acuerdo al capital que ustedes tengan, van a elegir un apalancamiento. No es que ustedes tienen que elegir cualquier apalancamiento, sino que siempre va a ir en función del capital. Mientras más capital ustedes tengan, menos apalancamiento van a necesitar, y mientras menos capital tengan, más apalancamiento van a necesitar. Generalmente las cuentas pequeñas, que quiere decir cuentas de $500 para abajo, por ejemplo, la mejor opción es utilizar apalancamientos entre 3 y 5x, que es lo más recomendable para no correr riesgos innecesarios en el mercado. Y si las cuentas son superiores a los $1000, ya no es necesario utilizar tanto apalancamiento, ya pueden utilizar 3 o 2x incluso, para poder obtener mejores ganancias, por supuesto a más largo plazo, pero ganancias más aseguradas, porque los riesgos se disminuyen muchísimo y no van a tener el mismo riesgo que corre una cuenta que está apalancado a 5x, por ejemplo, que a la volatilidad que pueda llegar a surgir en una cuenta que tenga simplemente o que esté operando en 2x. Por eso es súper importante el apalancamiento en función del capital que tengan disponible. Como número 2 está el estilo de trading. Esto es algo súper importante si ustedes van a hacer trading, porque de acuerdo al estilo van a tener que elegir el apalancamiento. Si ustedes hacen scalping, por ejemplo, necesitan un apalancamiento un poco más alto, porque los tiempos con los cuales ustedes van a trabajar son muy pequeños. En caso de que ustedes hagan intradía o swing trading, van a necesitar un apalancamiento más bajo, porque claramente tienen que aguantar mucho más tiempo las operaciones, y eso implica que tengan que pasar por quizás momentos de mucha más volatilidad, porque muchas veces suele pasar de que el mercado cae de la noche a la mañana un 10 o un 15%, y ustedes tienen que poder tolerar esa volatilidad, y también por supuesto poder aplicar promedios de precio cuando sean necesarios, de acuerdo a la estrategia que ustedes estén utilizando, para poder protegerse muchísimo más de cualquier variación grande que haya en el mercado. Pero eso lo deben hacer claramente con mucho cuidado y sabiendo dónde colocar los promedios de precio, que después vamos a ver que es algo súper importante también. Número 3, riesgo por operación. Es algo súper importante tener en cuenta los diferentes riesgos que ustedes van a correr en función del apalancamiento. Mientras más apalancamiento utilicen, mayor va a ser el riesgo, y mientras menor va a ser el riesgo mucho más reducido. Es importante entender y poder manejar los riesgos. Esto se suele manejar muchas veces con el stop loss, es algo súper importante también. Si ustedes utilizan mucho apalancamiento, el stop loss debe estar un poco más alejado. Si utilizan menos, el stop loss puede ser un poco más corto. Es algo súper importante entender esta diferencia. Claramente que al hacer scalping van a tener movimientos mucho más rápidos. Por eso el stop debe estar un poco más lejos, porque si está muy cerca va a ser muy fácilmente alcanzado y se va a activar el stop loss. También es súper importante para evitar el riesgo es aprender a aplicar el promedio de precio de manera correcta, no ponerlo en cualquier lugar, sino donde debe estar de acuerdo a la estrategia que ustedes estén aplicando.
Y también algo súper importante es poder aprender a aplicar las coberturas, pero las coberturas son muy delicadas, no se pueden aplicar en cualquier lugar, sino que simplemente las condiciones del mercado deben estar dadas para que se pueda aplicar una cobertura y deben por supuesto tener algo de experiencia también en coberturas, que eso lo pueden practicar en cuenta demo tranquilamente. Número 4. Precio de liquidación. Es importantísimo evitar el precio de liquidación de los exchange. Eso es algo que ustedes pueden ver en cada una de las operaciones. Simplemente abren la operación y se van a la parte de abajo y van a ver el punto de liquidación. Siempre es importante colocar un stop loss si es que no lo van a utilizar. Generalmente cuando van a muy bajo apalancamiento es mejor colocar un stop loss bastante alejado, pero lo suficientemente para que se pueda abrir antes de que sean liquidados, porque si ustedes son liquidados por el exchange, las comisiones que van a pagar son altísimas y esto se aplica a todos los exchange. Prácticamente todos los exchange aplican una comisión altísima cuando se efectúa un punto de liquidación, cuando el exchange le tiene que liquidar a ustedes. Por eso es súper importante tratar de evitar a toda costa que el exchange les liquide la operación. Número 5. Tipos de márgenes. Es súper importante elegir el tipo de margen correcto. Muchas veces cuando ustedes inician van a encontrar por defecto que tienen el margen cruzado y un apalancamiento alto de entre 10 o 20x. Esto suele pasar en la gran mayoría de exchange cuando ustedes recién se registran. Estas configuraciones deben cambiarse sí o sí. Deben poner un apalancamiento aproximadamente de 3x si ustedes tienen poca experiencia. Y siempre utilizar un margen aislado, porque de esta manera ustedes aíslan de manera independiente todas las pérdidas que puedan llegar a tener en una operación. Entonces de esta manera protegen la integridad de la cuenta, porque si ustedes cometen el error de abrir muchas operaciones al mismo tiempo y el mercado se les va en contra, corren el riesgo de perder la totalidad de la cuenta por simplemente haber configurado mal la cuenta. Por eso es súper importante tenerlo siempre configurado en margen aislado. Y por último, que esto está fuera de estos 5 puntos, pero es algo súper importante también, es el manejo de las cuentas demo. Deben practicar las operaciones en cuenta demo, tanto cierre como apertura. También practicar los promedios de precio. Esto es algo fundamental y nos sirve muchísimo para poder probar lo que es el promedio de precio en cualquier cuenta demo, y también las coberturas, que es algo también súper importante, poder practicar las coberturas, y cualquier estrategia que ustedes vean también lo pueden probar en cuenta demo, que esto sirve muchísimo para probar ese tipo de cosas. Eso es básicamente todo. Espero que les haya servido la información. Cualquier duda o consulta me lo dejan en los comentarios, en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias a toda gente y nos vemos en un próximo video.